Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Los desastres naturales son algo que siempre se han conocido y que incluso han obligado a personas a desplazarse de sus hábitats naturales. En un informe Riesgo Mundial 2018 se evaluaron riesgos que corren 172 países: terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones y otras catástrofes naturales. Se han analizado algunos con más riesgo: Oceanía, sudeste de Asia, Centroamérica y el centro de África. Vanuatu, por ejemplo, es el país con mayor riesgo de desastre natural y Tonga ocupa el segundo lugar, mientras Filipinas tiene el tercero. Las naciones con menor riesgo de una catástrofe natural son Qatar, seguida de Malta y Arabia Saudí. Pero vamos primero al análisis. ¿Qué es un desastre natural? Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el desastre natural es un cambio violento, súbito y destructivo del medio ambiente cuya causa no es la actividad humana, sino un fenómeno natural. Es un proceso de la naturaleza y que provoca problemas muy graves. A lo largo de los años, muchas comunidades de muchas partes del mundo los han sufrido. Vamos a contar algunos de los desastres más devastadores en la historia, en la que encontramos terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones o incendios. 1. Huracán Katrina, Estados Unidos, año 2005, 29 de agosto. Azotó los estados de Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Perdieron la vida más de 1.800 personas y más de 1 millón tuvieron que ser desplazadas de sus hogares. La suma total por sus daños provocó los 150.000 millones de dólares debido a que gran parte de Nueva Orleans se inundó. El ciclón resultó en lluvias espantosas y vientos de 240 kilómetros por hora. La fuerza del huracán hizo estallar una presa del lago Pochatrain, liberando el agua hasta hacer la llegada al centro histórico, convirtiendo el lugar en una trampa mortal. El segundo es el tsunami y sismo de Japón del año 2011. 21 de marzo, Japón fue sorprendido por un terremoto y luego un tsunami. Se detectó una magnitud de 9 grados en la escala de Richter, que luego movió olas que además fueron muy espectaculares. Causó la muerte directa de 18.000 personas. Solo se encontraron 15.000 cuerpos. El problema se magnificó porque además afectó a la central nuclear de Fukushima, sumiendo a todo el país en un estado de emergencia y de luto. Año 2014, el huracán de Odile en México. El 14 de septiembre, ciclón de categoría 4 golpeó la ciudad de Cabo San Lucas, en la Baja California Sur. Este desastre natural mató a 15 personas y fue uno de los más letales de la historia de este país. Como resultado, gran parte de la población de esa zona se quedó sin energía eléctrica. 2 semanas tuvieron que tardar hasta recibir el servicio de nuevo. También, al ser una zona de atractivo turístico, hizo que 30.000 turistas, de ellos 26.000 extranjeros, se quedaran varados en los aeropuertos intentando regresar a casa. Hubo una ola de calor en Europa en el año 2003, en verano, histórica, que rompió todos los récords. Provocó 3.000 muertos solo en Francia. Además, afectaron países como Inglaterra, España, Portugal e Italia, donde hubo incendios que resultaron en al menos 15 muertos más. De acuerdo con algunas imágenes que hemos podido ver desde la NASA, las temperaturas en varias zonas del sureste y este de Francia se elevaron 10 grados por encima de lo que era habitual en esa época. El calor llegó incluso a los Alpes, Austria, Suiza y norte de Italia. Varios glaciares se derritieron, aumentando los niveles de ríos y lagos y provocando también un desastre natural. Nos centramos ya en el terremoto de Haití, año 2010, tarde del 12 de enero. Magnitud 7,3. Dejó el país en un estado de crisis total. Su epicentro estaba a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, y en días posteriores se dieron más de 20 réplicas con magnitud de hasta 5,9 grados. Se habla de 326.000 muertos, 150.000 heridos, más de 1,5 millones de damnificados y desplazados. De hecho, 5 años después, 80.000 personas aún seguían viviendo en campamentos provisionales. El sismo redujo a escombros el Palacio Nacional, la Catedral de Puerto Príncipe, un edificio de la ONU, en fin, muchos edificios. La suma por pérdidas materiales en el terremoto de Haití ascendió a 7.900 millones de dólares. Otro terremoto fue en México en el año 1985, 19 de septiembre. La capital se vio sacudida por un sismo de 8,1. Devastó el centro de la ciudad, un panorama desolador, edificios colapsados, inmuebles con muchos daños, y ocurrió frente a las costas de Michoacán, en el Océano Pacífico. No se conoce el número exacto de víctimas que dejó. La cifra oficial fue 3.690, aunque la Cruz Roja hablaba de más de 10.000. Muchos de los que perdieron la vida estaban durmiendo y no tuvieron tiempo ni de salir de sus casas antes de que se derrumbaran. Otro tsunami, en este caso en el sudeste asiático en el año 2004,
26 de diciembre, los habitantes de Indonesia, India, Sri Lanka y Tailandia entendieron el concepto y la magnitud de un tsunami. Hubo un terremoto 9,1 que sacudió el Océano Índico. El epicentro, en la isla de Sumatra, Indonesia, afectó a países del sur y del este de Asia y también al este de África. La alerta de tsunami se activó y la población vio como una enorme ola entraba arrasando con todo. Provocó un desastre natural enorme, escasez de agua, problemas de saneamiento. Hubo casos de cólera, hepatitis y disentería. No hay cifras exactas. Se habló de hasta 230.000 muertes, la mayoría en Indonesia, 160.000, también en Sri Lanka, 35.000, India, 16.000 y Tailandia, 8.000. A los muertos se suman 2 millones de desplazados que perdieron todo. El huracán Paulina en México también fue dantesco en el año 1997, el 9 de octubre. A 400 milímetros de lluvia en menos de 24 horas se unió pues esa cantidad de viento. Paulina empezó como una onda tropical, 410 kilómetros al suroeste de Oaxaca, y 2 días después llegó a la categoría 4, con vientos de 215 hasta 240 kilómetros por hora. Hay que decir que cuando tocó tierra, el 8 de octubre, provocó muchas afectaciones. Entró en el estado de Guerrero y dejó devastado el puerto de Acapulco. Las inundaciones dejaron entre 230 y 400 muertos, 300.000 personas sin hogar y un caos enorme. El noveno es el ciclón Nargis en Myanmar en el año 2008. Dejó muerte y destrucción. Se originó con vientos de 190 a 240 kilómetros por hora en el Golfo de Bengala, en la costa suroeste. Las autoridades dicen que la destrucción provocada era similar a una zona de guerra. Los muertos y los desaparecidos se contaban por miles, sin hablar de los que se quedaron sin casa tras la sacudida que arrasó muchas zonas del país y las fuertes lluvias y con esos vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Se ha llegado a hablar incluso de 140.000 muertos. Y el último de los desastres que os queremos contar fue en Ecuador, año 2016, un terremoto. Duró 75 segundos. Fue el peor de Ecuador. Dejó más de 650 personas muertas el 16 de abril. Su magnitud era de 7,8 y el epicentro en Pedernales. La información se empezó a difundir, empezaron a buscar gente. Las autoridades vieron que en días siguientes se registraron más de 3.400 réplicas, cuya magnitud llegó a los 9 grados. La costa, el corazón turístico del país de Ecuador, fue la zona más golpeada por este desastre natural. Algunos de los lugares más pobres del país quedaron devastados. Los equipos de rescate no pudieron tener acceso a ellos hasta un día después. Y eso marcó y mucho a Ecuador, que todavía, unos años después, sigue recordando con mucho dolor y mucho horror todo lo que ocurrió en ese terremoto. Os hemos contado la fuerza de la naturaleza que ha golpeado varias veces a la humanidad en desastres naturales y que se ha convertido en parte de la vida diaria para muchas personas en ciertos puntos del planeta. Y recordemos que eso le puede ocurrir a muchos. Lo que hay que vigilar y mucho es en dónde estamos y si nos puede afectar. Los animales son un buen síntoma porque ellos lo notan antes, lo perciben y suelen huir.